Me Bueno, conecté recién porque estuve chateando, no, el chat está muy lindo, muy sí, interesante. sí, Los cuatro estamos hablando de unos temas de trabajo muy interesantes. sí, sí. Hola, buenos Hola, ¿qué días. tal, María Luján? Hola, ¿Cómo Luján. estás? Hola, ¿qué Buen día. tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Mientras yo veía los videos, había gente que ya había hecho algunas preguntas en el chat de los videos. Eh, Así que, bueno, yo a María Luján le pasé una de Jorge Mercado. Ujú. Eh, Ella trabajó en el consumo de agua en el cultivo de soja, sembrado en diferentes espaciamientos entre hileras. Ujú. Eh, yo si quieren le leo la pregunta y bueno, después Jorge Mercado pregunta, hola María Luján, gracias por la presentación, lindos resultados. Un comentario de forma de presentar diría que sí, se afectó la evapotranspiración. No se afectó el total de la estación, pero sí la dinámica y partición entre etapas vegetativas y reproductivas. Y como señalas, por eso el cambio en el uso de agua, ¿no? Eficiente. Sí, Ajá. eficiencia de uso de agua. Eficiencia de uso de agua, evapotranspiración para producir grano. Mencionás que en otro póster hay resultados de la dinámica de agua en el surco y entre surco. No encuentro ese trabajo. ¿Cuál es? Bien. Bueno, la primera parte de la pregunta, sí, en realidad el análisis estadístico de la evapotranspiración a lo largo de todo el ciclo. Se escucha bien, ¿no? Sí, 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 se escucha Sí, bien. sí. Bueno, a lo largo de todo el ciclo, el análisis estadístico arrojó un resultado de que no hay diferencias de la ETA a través de todo el ciclo. Cuando uno hace durante las etapas, puede captar que hay diferencias, sobre todo cuando achicamos las hileras. Las plantas crecen más rápido, consumen más agua y podemos ver que en las etapas tempranas hay una diferencia en la tasa diaria de evapotranspiración. Bueno, después, digamos, diluyen el ciclo y nos termina no arrojando diferencias, pero sí, hay diferencias y se vio incluso en un año que no hubo diferencias en la intercepción de radiación en etapas tempranas, de igual modo cuando acercamos hileras hubo más consumo de agua. Y nosotros con el grupo presentamos otro trabajo que está presentado en un póster. Yo no tengo acá bien la referencia, pero tiene que estar en AT2 también, en este grupo, que habla sobre, o sea que en realidad lo que hicimos, además de medir el consumo a lo largo del ciclo, nosotros colocamos tubos de acceso a la sonda de neutrones en la línea del surco y en el entresurco, en las dos distancias entre hileras utilizadas. Entonces pudimos ver que en un año donde las precipitaciones fueron escasas en etapas una mayor acumulación de agua, entre un 9 y un 15% más de agua en el entresurco en las distancias sembradas a 70 centímetros. Eso es un poco que complementa la información de este otro trabajo oral que presentamos, Claro. dando valores a, digamos, cuánto agua disponible hay más o se acumula en el entresurco de una distancia entre hileras respecto de otra. Te hago una ¿Eso se consulta, entendió? María Luján. Sí, 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 sí. muy bueno. ¿A qué profundidad vos estás recibiéndote esta sonda de neutrones? ¿Al metro y medio? Para que Hasta esa un diferencia metro, entre surcos. sí, en promedio lo hicimos hasta un metro la medición, que la sonda, bueno, abarca un poquito más en profundidad por la forma de medir. Luego nosotros tenemos una limitante de tosca. Entonces, Mm, a veces por ahí en algún sector, en alguna parcela podríamos profundizar un poquito más, pero en alguna otra no. Entonces llevamos todo, a pesar de que en algunos lugares hicimos alguna medición un poquito más profunda, después no teníamos valores en otras parcelas, entonces hicimos en promedio hasta 1,20. Bueno, y hay una pregunta para el trabajo que presentó Adam. Él presentó estimación de la evapotranspiración real en cebada de secano por medio de modelos lineales generalizados. Ahí te paso la pregunta. Es Bueno, de Leandro Calabrese. Dice, hola, muy buen trabajo. No voy a poder estar en las preguntas. Quería saber en el balance cuál fue el valor de capacidad de campo inicial y cómo lo calcularon. Muchas gracias. bien. El valor de campo inicial lo calculamos con
nosotros pusimos una sonda de humedad del suelo TDR. Igual ya teníamos valores del suelo, ¿no? Con el ingeniero agrónomo que trabajamos de la parcela, digamos, del campo ese, ya nos pasó cómo venían los movimientos de agua, pero lo definimos, sí, con los sensores de TDR. Lo instalamos antes de que empiece, o sea, post siembra, digamos, y lo bueno del sensor que tuvimos en este trabajo fue que no dañaba mucho el suelo, ¿no? No lo destruía. Es un tornillo, no sé si se ve, creo que en este trabajo, ¿no? Un trabajo posterior, que a la tarde muestro un poco lo que es este tornillo. Había que hacer hablando en criollo, perdón, un agujero, ¿no? Para que entre en el diámetro justo el tornillo y se pueda enroscar. Es simple, es muy bueno, es un nuevo sensor de Campbell. Los probamos, tuvimos la suerte de probarlo y se ajusta muy rápido a los que son los valores de humedad. Yo creo que en la primera lluvia ya los valores de humedad del suelo eran bastante precisos. Con el ingeniero agrónomo que trabajamos ya nos dio una idea de lo que eran los valores de capacidad de campo y punto de marchitez y la humedad que ya tenía el suelo. En este caso, justo, el año pasado hubo muchas lluvias fuertes, de gran cantidad en junio, así que ya el suelo venía cargado de agua, o sea, ya estaban casi en su máximo. Bueno, hasta ahí la respuesta. Cualquier cosa me puede hablar por privado en otro momento. Igual le voy a escribir yo, que si no está acá, se la respondo, no te preocupes. No, quería decirles que si las preguntas estas que yo les leí, si ustedes van a su video, hay un chat y ahí están, ustedes las pueden contestar también en el chat. La idea de esto es para la gente que está mirando la sala, también responderla. Listo, perfecto. Lucía Curto tiene 2 trabajos junto con Marcela Gassman. Con Marisa. María. Con Marisa. Marisa bien. Para los conocidos. Ajá. Es sobre turbulencia, ¿no es cierto? Son la identificación de estructuras coherentes sobre un cultivo de maíz. Ella hace en un primer trabajo una identificación de las estructuras y en un segundo trabajo lo que hace es estimar las escalas temporales, sobre todo para los flujos de calor y cantidad de movimiento. No sé si hay algún trabajo, alguna pregunta. Yo trabajo en modelación de turbulencia justamente, así que quería por ahí, si bien todos los modelos de simulación que yo he trabajado, que yo he estado trabajando, son más bien comparaciones con mediciones en túnel de viento para poder calibrar justamente estos modelos. Mi idea sería comenzar con superficies cultivadas, como vos estás haciendo, digamos, en la cuestión experimental. Así que, no, muy bueno el trabajo, la caracterización de los torbellinos. Ahí vi que tenían una estación que mide justamente las fluctuaciones de los flujos. Sí, de hecho estaba en INTA Balcarce. Claro, también tengo análisis de lo mismo en soja, que se realizó en el año 2013. Ajá. Que bueno, no lo presenté en el trabajo, pero como yo digo, que está enmarcado dentro de mi tesis doctoral, que me doctoré hace poco, en aislamiento online, también tengo resultados en soja al respecto. Bueno, no, porque a mí me gustaría comenzar a simular justamente estos experimentos que han hecho ustedes, así que bueno, vamos a estar en contacto, yo después te escribo. Te quería preguntar si esa estación tiene también un medidor de gases de anhídrido carbónico, porque por eso es importante para... En soja. Ajá. En soja, en maíz todavía no estaba, pero en soja sí. Buenísimo. Y tengo que empezar ahora el análisis de eso justamente. Claro. De dióxido de carbono y de vapor de agua también. Claro, buenísimo. Sí, que son por ahí las 2 variables más importantes, digamos, de intercambio atmosférico y cultivo. Bueno, muy bien el trabajo. No sé si hay alguna pregunta de la gente que está mirando por el chat. Si no, pasamos por ahí al trabajo de Beatriz. Beatriz realizó un trabajo junto con Mónica Sacido y Alejandra Coronel sobre calibración y validación del modelo AquaCrop
para la simulación de crecimiento de alfalfa, sería, ¿no? Melisau sativa. Ajá, en Paraná, justamente en el INTA Paraná. En realidad fue calibrado primero en Marcos Juárez y después se corrió la calibración en Manfredi, Rafaela, Paraná y Concepción del Uruguay. Pero bueno, yo presenté Paraná ya que era la sede del evento. Bueno, muy bien. No sé si hay alguna pregunta respecto de este trabajo que me resultó también muy interesante. Yo te quería preguntar más por el modelo. Vi que tenía varias salidas sobre justamente el uso de agua y biomasa no la vi porque voy a hacer una comparación con la biomasa. ¿Tiene también salidas de biomasa? Mira, realmente yo estuve mirando los trabajos de Adán y de María Luján, la robustez que tiene este modelo, ¿no? Porque nosotros, a ver, es todo calibrado con tipo secundario y ofrece salida de biomasa potencial, asumiendo que todos los atributos y variables de los suelos no tienen límites ni estaban normales, que hace el paso diario, entonces vos podés tomar a lo mejor cada 10 días, 15 días o diariamente. O diariamente. Te da la biomasa real, la biomasa potencial, el consumo efectivo del agua, la eficiencia de la producción en cuanto a consumo. Es un balance que se basa en el uso consultivo del agua de los cultivos. Y está calibrado para soja, para maíz, para trigo, no para forrajeras, y bueno, y cártamo y algunas otras especies, caña de azúcar así, y arroz. Y bueno, y algunos tubérculos, está calibrado para papa, para tomate, pero ya toma otra plataforma, esto fue calibrado cultivo de hoja, que es sometido a defoliaciones recurrentes. Está calibrado para lechuga, pero también si vos querés calibrar o utilizar el cultivo de tubérculos, bueno, te das otras asignaciones o cultivos agrícolas. Me pareció como muy robusto, porque una vez que está calibrado, lo probé en 5 localidades distintas y realmente resultaron con mínimos movimientos, con mínimos cambios, resultó muy, muy potente, un programa realmente interesante, muy robusto. ¿Sí? Beatriz, ¿te puedo hacer una pregunta? Dijiste que lo calibraste para distintas localidades. ¿Qué le incorporas? ¿Parámetros además de climáticos, de suelo también? ¿O? Sí. Es un balance hídrico. La nueva versión incorpora también napa freática. Eso está muy interesante. Para Marcos Juárez tuvo resultados bastante interesantes. Rafaela también, porque incorporé la napa freática. En las 5 localidades incorporé la napa freática. Mira, incorporás napa freática, cualidades texturales de suelo, entonces hace todo ecuaciones por capilaridad, incorpora variables climáticas y las del cultivo. Y también, o sea, la del cultivo que vos vas a trabajar. Y también cosas de riego. Yo en este caso no utilicé la carpetita de riego. Y de cultivos, suponete si tenés mulching, si haces siembra directa, si tenés maleza, entonces vos también podés incorporarlo. También hay una carpeta si querés fertilizar, también el atributo fertilización lo contempla. Sí, es bastante completo. Comparándolo con el DSAT, es muy en cuanto a la cantidad de resultados que podés obtener, ¿no? Y yo lo que he visto en el DSAT es que es muy difícil de implementar, digamos. Tenés más me parece que está mejor armadito para gente que no es muy informática, ¿no? Mira, no, lo que tiene el ISAT es que tenés que tener muchos valores de fisiología. Sí, de fisiología, claro. Y de fisiología finita. En esto basa su fundamento en la cobertura máxima de canopeo cuando está totalmente cubriendo el suelo. Entonces hace el balance hídrico con esa caracterización, ya sea cultivos más bajos o maíces, cultivos más altos. Y eso es lo interesante. Y vos sabés que es aplicable para técnicos, para hacer investigación básica, también es interesante, es un modelo bastante interesante. ¿Sí?
Bueno, eso se puede incorporar alguna subrutina o es cerrado el código, no se puede agregar. Es de FAO, es totalmente gratuito. Toda la Ajá, información es un modelo totalmente gratuito. está Eso es lo bien. interesante, porque tiene una Sí, gran sí, fortaleza y está abierto, es gratuito. Sí, sí, sí. buenísimo. Ajá. No porque, digamos, uno puede pensar en acoplar los resultados de ese modelo con otros modelos, por ejemplo, el de turbulencia. Sí, Se puede hacer un modelo, digamos, acoplado, ¿no? Entre cultivo y atmósfera. ¿No? Está muy bueno. Este, muy bien. Bueno, y Adam, a ver, ¿dónde te tengo acá? Bueno, Sí, que presentaste, digamos, la estimación de la evapotranspiración, comparando, ¿no? La clásica de FAO, utilizando digamos, las componentes hidrológicas, etcétera, con un nuevo modelo, que en realidad es un modelo que involucra muchas otras variables, por lo que vi, como NDVI, que vi que era importante, también hace una flujo de calor y humedad en la parte del suelo, es decir, de la exploración de las raíces, que eso no lo tiene el modelo de FAO. Así que me resultó muy interesante. Yo lo que vi ahí, digamos que vos decías que es un modelo explicativo, y por ahí nosotros decimos a los modelos explicativos, los modelos de tipo DISAT, es decir, los que te explican la fisiología. Y esto, por lo que yo vi, es más bien un modelo de tipo estadístico, porque vos haces correlaciones. Desde el punto de vista de la estadística sí es explicativo, porque justamente vos ves las que claro, explican mejor la variabilidad. Sí, sí, claro, sí, claro. Sí, yo me refería a ahí a ese ese punto. punto, más explicativo en ese sentido, parte Claro, estadística. Claro, es un método estadístico, sí. estocástico, en todas sus funciones. Lo pasa que le dijimos que era explicativo porque como teníamos pocos datos para validar y testear, se usó más que nada para ver qué parámetros eran los más importantes, ya para un segundo monitoreo descartar algunas, viste, que por ahí suman en energía en la estación y Claro, son variables que no nos interesa medir. Y sí, era para ver que si tenía razón la hipótesis nuestra, que ya había algunas variables que ya sabíamos que más o menos apuntaban bien la parte de cultivo, como el NDVI, esos sensores que por suerte anduvieron bien. Y sí, bueno, y ahora la segunda parte sería no solamente aplicar GLM, sino otros algoritmos de Machine Learning, no sé, Random Forest, GBM, para también probar la robustez y ya generar dataset de testeo y validación, ¿no? No solamente quedarnos con la parte de una campaña, sino ya generar más información. Podíamos hacer la información que teníamos, la podíamos dividir para generar un modelo predictivo, pero no, decidimos usar todos los datos para ver bien la claro, explicación de las variables y por eso era claro, explicativo claro, sí, sí, la sí. parte estadística. Sí, sí, sí. Bueno, lo interesante un poco, como decía Beatriz, ¿no? Que con este modelo Aquacrop, que por lo que yo veo las variables que mejor explican son justamente las que expresan la planta en su mayor vigor vegetal, es decir, como Claro. decía Beatriz, ¿no es cierto? Cuando llega a la máxima área foliar, que justamente lo está indicando el NDVI, es una de las variables que explica Sí, mejor. Así que sí, hay una sí, correlación, sí. Iba a apuntar a lo mismo que ya decís. claro, Sí, por lo menos vimos que todas las ecuaciones empíricas y bueno, las generadas por los modelos estadísticos iban muy bien relacionadas, correlacionadas, cuando el NDVI era máximo, claro, y en la máxima cobertura, digamos. Sí. buenísimo. Se podría trabajar, ¿no?, con el crecimiento un poco del cultivo cuando predomina suelo desnudo, pero bueno, no es muy de interés, ¿no? Ya hay más evaporación que Claro. transpiración. Se podría modelar de otra forma, pero Ujú. sí, es. claro, Bueno, el no sé. modelo Aquacrop, yo veo que Antonio hay una consulta para explicar la máxima cobertura que se fue asignando. Eso es un variable que hay que asignarla y hay distintas maneras que podés asignarla. Fotográfica, suponete vos haces un patrón de fotografía a tantos metros del dosel y después digitalizás esa imagen, entonces decís, bueno, a esta cobertura máxima se le asigna un 75%, 85%.
Y después hay ecuaciones indirectas que también en función del IAF, cuando llegas al punto de cosecha o del corte del alfalfa, al IAF óptimo hay ecuaciones que también te dan una orientación de cobertura máxima de canopeo. Yo probé ahí 2 ecuaciones y la fotográfica, simulé las 3 metodologías y asigné para primavera, verano y otoño, invierno distintas coberturas de canopeo. Pero eso también, eso hay que medirlo, registrarlo a campo y tener un patrón de orientación. Yo me acuerdo de lo que he leído en maíz, era casi un 95% de cobertura, te daban las densidades de siembra y demás. Claro. Eso se lo tenés que incorporar al modelo. Sí, sí. Claro. Bueno, muy bien. No sé si la gente que nos está viendo quiere hacer alguna pregunta por el chat a los autores. A ver. Acá hay algunas preguntas. Bueno, Andrea dice felicitaciones a los autores. Beatriz, una pregunta de Antonio. ¿La alfalfa no alcanza cobertura máxima? Ajá. No, eso era lo que yo le estaba comentando a Antonio. Ah, vos le estabas comentando eso, claro. Eso hay que cuando está en el momento de la defoliación de la alfalfa, va a depender de densidades de siembra, de stand de planta y demás, entonces vos tenés que atribuirle esa cobertura. Yo por imagen fotográfica digitalizada y por ecuaciones indirectas claro. Fueron distintas en las estaciones de crecimiento primavera-verano y otoño-invierno. Bueno, ahí Verónica pregunta para vos, Beatriz, vi el crecimiento de otoño-invierno, ¿hay diferencia entre lo observado y lo esperado? ¿Pensaron alguna estrategia para corregir la diferencia? Sí. Hay un poco más, o sea, calibra con un 12%, 10-12% en otoño-invierno de diferencia entre lo esperado y lo observado. Eso es porque el modelo, como es, no está calibrado, lo inédito de este estudio porque lo calibré para alfalfa, no está calibrado para forrajeras con cortes recurrentes. Entonces lo que fue calibrado fue cada corte, ¿no? Los periodos de crecimiento de cada corte. Y no lee que en otoño-invierno la estrategia que hace alfalfa, que toda la biomasa que produce destina un porcentaje a las reservas en raíces. De allí que está que las estrategias de manejo de alfalfa, iniciado el otoño, es dejarle más tiempo de descanso para permitir que destine más hidrato de carbono a raíces y sobreviva la planta y se rustifique para resistir el invierno y tenga una especie perenne. Entonces eso el modelo no lo lee porque no está hecho para alfalfa. Pero tranquilamente hay bibliografía internacional que te dice que de la biomasa producida, un 10, un 15% es destinada a raíces. Si yo afecté el valor de biomasa del modelo por el 15% y bajaron los porcentajes, o sea que hubo mejor ajuste. Pero bueno, eso es una tarea que le tendré que... Todo lo que encontré de esta calibración, bueno, escribirle a FAO, a los que están creando el modelo, para la posibilidad de incorporar, porque está en la idea, incorporar forrajeras de defoliación recurrente, pero bueno, parece que es complicado. Entonces, bueno, todos estos avances podría servir, ¿no? Sí, sí. Bueno, después también Antonio pregunta a Lucía, ¿la condición de humedad del suelo puede afectar los resultados? Bueno, tengo varios puntos de vista para eso. Podría afectar de modo de que afecte la altura final del cultivo, ¿no? Que también se estuvo registrando. También tengo estudios, lo que pasa que no los presento acá, pero como dije, está dentro de mi tesis doctoral y ahora estoy intentando publicar al respecto. Y también, como te dije antes, César, tengo que estudiar también cómo, o sea, puede afectar el transporte de vapor de agua, obviamente, sí. Y eso tengo que estudiarlo ahora. Debería comportarse de manera similar
al transporte de calor sensible, porque con las estructuras coherentes los escalares se transportan similarmente, no así cantidad de movimiento, y bueno, debería ser similar. Obviamente tengo que estudiarlo, porque una cosa es debería y otra es que terminan dando los datos, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, si no dan similar, sabiendo que las estructuras coherentes deberían transportar similar, puede ser uno de los posibles causas la condición digamos, de humedad del suelo. Yo también en mi tesis de licenciatura sobre el cultivo de soja estudié la humedad del suelo, así que bueno, veremos qué pasa con eso a futuro. Podría justificarlo también de esta manera, digamos. Tengo como estudios del sistema y el grupo tiene estudios de justamente de todo el sistema que pueden ayudar al entendimiento. Pero sí, hay mucho para hacer. Sí, bueno, sobre todo esta relación y esta coherencia, digamos, entre lo que le pasa al cultivo y lo que le pasa a la capa límite atmosférica sobre el cultivo, justamente son todas estas relaciones que uno espera que existan y por supuesto si se pueden corroborar mejor. Sí, justamente eso lo iba a mencionar. Una de las posibles aplicaciones de las estructuras coherentes es el transporte de cualquier escalar. Entre ellos pueden ser agroquímicos, contaminantes, esporas de hongos. Claro. Hay estudios de esporas de hongos también. En Estados Unidos vi un estudio que mandan a volar un dron y tienen unas cajitas de Petri y colectan ahí y es como, bueno, uno con la plata que tiene hace lo que puede. Sí. La verdad es que estudios de este estilo, yo estuve leyendo bastante de bibliografía, no hay en el hemisferio sur, o sea, no hay. Y yo hace poco mandé un trabajo que, bueno, tuve unas respuestas media, y una es, pero ¿por qué sería importante que sea en Argentina? Y bueno, tenemos superficies que no tienen en otros lados, por ejemplo, soja en Europa no hay, y es importante colectar toda esta información al respecto, ¿no? No, pero lo de contaminante y agroquímico me parece muy, muy interesante, Lucía. Sí. Sí, lo que pasa es que acá, como siempre, vamos recién arrancando, ¿no? Por algo hay que empezar, pero vamos de a poco, con los financiamientos que no podemos abarcar todo lo que abarcan otros países, pero bueno, por algo hay que pensar, obviamente. Sí, es muy buena esa aplicación. Yo también justo estoy trabajando en el tema de dispersión de contaminantes, así que justamente todo lo que es turbulencia en aplicaciones, pero claro, desde el punto de vista de la modelación, ¿no? Siempre con la parte numérica, pero estaría bueno hacer comprobaciones. Hay algunos trabajos de Nuitens, que hizo una tesis en Holanda sobre experiencias de dispersión justamente de agroquímicos en cultivos con maquinaria, ¿no? Y bueno, nosotros nos apoyamos siempre de eso porque son instrumental y maquinaria muy costosa que acá prácticamente no hay, no se usa. Bueno, hay una pregunta para Lucía también de Marta Contanzo. Además del vapor de agua, ¿es posible estudiar el transporte de... justo, de los contaminantes agroquímicos? Sí, estabas justamente hablando de eso. Sí, claro, cualquier escalar puede ser transportado, así que... Sí, o sea, he visto estudios o sea, como te digo, yo estudié calor sensible, pero he visto en vapor de agua, en metano, por ejemplo, en dióxido de carbono, para esporas de hongo. Pero bueno, también hay que requerir de cómo hacer las mediciones, ¿no? Sí. Habría que contratarse con alguna universidad de ingeniería y que inventen algún... el argentino por ahí es muy sabio y con poco puede crear algún tipo de... Sí, con alambre. Sí, bueno, habría que relacionar. Habría que empezar a desarrollar tecnología así como... Adán tenía un TDR que era de CAMP, ¿no? Yo creo que como país deberíamos empezar a apuntar a desarrollar ese tipo de tecnología porque cotizan alto en el mundo, digamos. Creo que tenemos la capacidad para hacerlo. Totalmente. Sí. Bueno, muy bien. Ahora estamos con la conferencia de Jorge Mercado, así que vamos a cerrar aquí la sala y nos vamos al escenario.
Muchas gracias Bien. por todo, Bueno, por toda gracias. su respuesta y por la predisposición. Gracias. Muy bien. Felicitaciones a todos. Sí, sí. Chao. Chao, chao.